Un millonario finge estar dormido para poner a prueba a la hija de la empleada. Lo que la niña hace con la caja fuerte llena de billetes dejó al hombre impávido. La tarde en que todo empezó, la pequeña Suri entró al estudio del millonario sin hacer ruido. Tenía 6 años, piel oscura como su madre Shareni, y unos ojos enormes que lo miraban todo con curiosidad. Ricardo parecía dormido en su sillón de cuero, la boca entreabierta, el pecho subiendo y bajando lentamente bajo el efecto de las medicinas para el corazón. La niña avanzó descalza sobre la alfombra persa, y entonces lo vio. La caja fuerte estaba abierta de par en par. Adentro, fajos y fajos de billetes de $100 formaban pirámides desordenadas. Un collar de esmeraldas brillaba sobre el dinero. Había tanto efectivo que algunos billetes habían caído al piso. Suri se quedó paralizada. Sus manitas temblaron. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Ella y su mamá vivían en un cuartito pequeño en el área de servicio de la mansión. A veces no había ni para comprarle zapatos nuevos. La niña dio un paso hacia adelante, luego otro. Extendió los dedos hacia los billetes, tan cerca que podía sentir el papel rugoso. La puerta del estudio se abrió de golpe. Suri saltó hacia atrás, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. En el umbral apareció Socorro, la empleada veterana, con los ojos muy abiertos. «Niña, ¿qué haces aquí?», susurró Socorro, mirando hacia la caja fuerte abierta. Suri abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Ricardo seguía inmóvil en su sillón, aparentemente dormido. Socorro jaló a la niña del brazo y la sacó del estudio, cerrando la puerta con cuidado. Nadie volvió a mencionar ese momento, hasta ahora. 6 meses después, la mansión de los de la Vega parecía un campo de batalla silencioso. Julián, el hijo de don Ricardo, caminaba por los pasillos como si ya fuera el dueño, hablando por teléfono con abogados y contadores, ignorando a su padre que languidecía en el segundo piso. Shareni bajaba las escaleras cargando sábanas limpias cuando Julián cortó su llamada y la interceptó en el recibidor. Tenía 40 años, pero se veía cansada, como si hubiera vivido el doble. Julián la miró de arriba abajo con desprecio. «Oye tú, necesito que laves mi camioneta antes de las 3. Viene gente importante y no quiero que vean porquerías», le dijo sin siquiera mirarla a los ojos. «Sí, señor Julián», respondió Shareni con la voz baja, apretando las sábanas contra su pecho. «¿Y la mocosa? ¿Dónde está tu hija?», preguntó Julián, sacando una cartera de piel de su bolsillo. «Más vale que no la vea rondando por la casa cuando lleguen mis inversionistas. No quiero que piensen que aquí dejamos entrar a cualquiera». Shareni sintió cómo la rabia le subía por la garganta, pero se la tragó como había aprendido a hacer durante 20 años. Julián siguió, hablando sin esperar respuesta. «Por cierto, estoy considerando reducir personal. Con mi padre enfermo hay que hacer recortes. Una criada y su bastarda no son exactamente indispensables, ¿no crees?», sonrió con crueldad. «Aunque supongo que podrías, ya sabes, ser amable conmigo otra vez como hace años. A lo mejor así conservas tu trabajo». Se acercó demasiado, invadiendo el espacio de Shareni. Ella retrocedió hasta chocar contra la pared. Las sábanas cayeron al suelo. Julián rió. «Tranquila, ya no me interesas. Estás vieja y usada. Solo era para ver si todavía te pones nerviosa». Le dio la espalda y gritó hacia la cocina. «¡Socorro! ¿Dónde está mi café? ¿Para qué les pagamos si no sirven ni para lo básico?». Shareni recogió las sábanas con manos temblorosas. Desde la puerta de la cocina, Socorro la observaba con pena. Ambas sabían que Julián estaba cada día peor, más agresivo, más desesperado. Algo se estaba cocinando en esa casa, algo que olía a desastre.
Arriba, en la habitación principal que parecía una suite de hospital privado, don Ricardo tosía mientras el doctor Villegas revisaba su presión arterial. El médico, un hombre de 50 años con lentes sin montura y manos cuidadas, anotaba números en una libreta con expresión seria. Don Ricardo, su presión está en 160/100. Demasiado alta otra vez. Voy a ajustarle las dosis del enalapril y el diurético, dijo el doctor con tono profesional, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta. «No me sirve de nada vivir más si mi hijo ya está repartiendo mi herencia», murmuró Ricardo. Su voz era un susurro ronco. «Dígame la verdad, Villegas. ¿Cuánto tiempo me queda?» El doctor guardó silencio por un momento demasiado largo. Con el tratamiento adecuado, podría tener varios meses, quizá un año. Pero su corazón está muy débil, don Ricardo. Cualquier emoción fuerte, cualquier estrés. ¿Me está diciendo que me muera tranquilo? ¿Que me deje robar sin pelear? Ricardo se incorporó en la cama con esfuerzo. Sus ojos todavía brillaban con la inteligencia que había construido un imperio. Escúcheme bien. Tengo cosas pendientes antes de morirme, asuntos que arreglar, gente que poner en su lugar. Don Ricardo, por favor, no se altere. Su corazón no aguanta estos episodios. Mi corazón aguantará lo que yo le ordene que aguante. Ricardo agarró la muñeca del doctor con sorprendente fuerza. Usted solo asegúrese de que siga vivo el tiempo suficiente para terminar lo que empecé. ¿Me entiende? Villegas asintió nerviosamente y soltó su brazo. Cuando salió de la habitación, sacó su celular y escribió un mensaje rápido. Está peor, pero sigue lúcido. No sé cuánto tiempo más podré controlarlo. La respuesta llegó en segundos. Haz tu trabajo. Te pagaré el doble si no pasa de este mes. El doctor borró ambos mensajes y guardó el teléfono. Las manos le temblaban ligeramente. En su oficina privada del primer piso, Julián se reunía con el abogado Santibáñez, un hombre gordo de 60 años que sudaba copiosamente a pesar del aire acondicionado. Sobre el escritorio de caoba había documentos legales esparcidos y una botella de whisky medio vacía. Necesito que mi padre sea declarado mentalmente incapaz. Ahora, esta semana, exigió Julián sirviéndose otro trago. No puede estar al mando de las decisiones corporativas en su estado. Santibáñez se aflojó la corbata. Don Julián, no es tan simple. Necesitamos evaluaciones psiquiátricas, dictámenes médicos, testigos que confirmen. Ya tengo al doctor Villegas de mi lado. Él certificará lo que yo le diga, y puedo conseguir 3 testigos más por el precio correcto. Julián golpeó el escritorio. Mi padre está planeando cambiar el testamento. Lo sé. Si no actuamos rápido, todo se va al carajo. ¿Todo?, preguntó el abogado secándose la frente. No es asunto suyo. Solo necesito saber cuánto tiempo toma el proceso legal. Santibáñez revisó sus papeles. Con suerte, 3 semanas, pero don Ricardo podría contratar sus propios abogados y... Mi padre apenas puede respirar. No tiene energía para pelear. Julián sonrió fríamente. Además, tiene otras distracciones. Haga los papeles. Le pagaré $50,000 extra por agilizar esto. El abogado dudó solo un segundo antes de asentir. Julián sabía que todos tenían un precio. Cuando Santibáñez se marchó, Julián se quedó mirando por la ventana hacia los jardines donde Shareni colgaba ropa en el tendedero. Suri jugaba cerca, persiguiendo mariposas. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número sin identificar. Tiburón aquí. ¿Dónde está mi dinero? Ya pasó el plazo. $3 millones no se evaporan solos, amigo. Tienes 72 horas o tu bonita esposa empieza a recibir paquetes con partes de tu cuerpo. Julián borró el mensaje. La mano le temblaba. Todo tenía que salir perfecto. No había margen de error.
Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos. Continuando con la historia. En la cocina industrial de la mansión, Socorro pelaba papas mientras Shareni preparaba la cena. El vapor de las ollas empañaba las ventanas. Socorro tenía 62 años y había trabajado para los de la Vega durante 30. Conocía todos los secretos de esa familia. «Niña, tengo que decirte algo», susurró Socorro mirando hacia la puerta para asegurarse de que estaban solas. «Julián te quiere fuera de esta casa antes de que don Ricardo muera». Shareni dejó de picar cebollas. «¿Cómo sabes eso?» «Lo escuché hablando con esa víbora de Lisbeth anoche. Dijo que tú y Suri son un cabo suelto, que no puede arriesgarse a que la niña reclame algo después. Suri no tiene nada que reclamar. Julián nunca la ha reconocido. Legalmente, ni siquiera existe para él». Socorro dejó el cuchillo y agarró las manos de Shareni. «Por eso mismo, mija, porque no existen los papeles. Julián puede hacer que desaparezcan y nadie va a preguntar por la empleada y su hija. ¿Me entiendes?» Shareni sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Además», continuó Socorro en voz aún más baja, «Lisbeth también está jugando su propio juego. Esa mujer solo piensa en el dinero. No le importa Julián, no le importa a nadie. Si tiene que pisar tu cadáver para quedarse con una parte de la herencia, lo hará sin pensarlo 2 veces. ¿Y qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo familia, no tengo a dónde ir». La voz de Shareni se quebró. «He trabajado aquí desde los 18 años. Esta es mi única vida. Por eso te digo, abre los ojos. Algo malo va a pasar en esta casa. Lo presiento en los huesos». Socorro miró hacia la ventana donde Suri jugaba. «Y esa niña inocente va a terminar en medio del fuego cruzado si no te mueves primero». La puerta de la cocina se abrió bruscamente. Lisbeth entró con su bolsa de diseñador y sus tacones caros, mirándolas con desconfianza. «¿Qué tanto murmuran ustedes dos?», preguntó con voz helada. «Espero que estén hablando del menú y no de cosas que no les importan». Ambas empleadas bajaron la cabeza y siguieron trabajando en silencio. Esa noche, mientras Shareni acostaba a Suri en su pequeña cama del cuarto de servicio, los recuerdos la golpearon sin piedad. 20 años atrás, ella tenía 18 y acababa de llegar de Oaxaca buscando trabajo. Era bonita, ingenua, y creyó cada palabra que Julián le dijo. Él tenía 22 años, estudiaba administración en la universidad y la buscaba en la cocina cada noche después de que sus padres se dormían. Le decía que era diferente, que no le importaba que fuera empleada, que el amor no entendía de clases sociales. Le prometió matrimonio, una casa propia, una vida mejor. Shareni se enamoró como solo se enamoran las mujeres cuando son jóvenes y no conocen todavía la maldad del mundo. Julián la convencía de encontrarse a escondidas en el cuarto de jardinería. Le regalaba flores del jardín. Le escribía notas diciéndole que ella era su princesa morena. Cuando Shareni le dijo que estaba embarazada, la expresión de Julián cambió en un segundo. Los ojos cálidos se volvieron fríos como piedras. «¿Estás segura?», le preguntó dando un paso atrás. «Sí, 2 meses ya. Julián, vamos a tener un bebé». Ella sonrió, creyendo todavía en el cuento de hadas. «Quítalo», dijo él simplemente. «¿Qué?». «Aborta». «No voy a ser padre de un bastardo. Y definitivamente no voy a arruinar mi vida por una criada que se dejó coger». Shareni sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho.
Pero dijiste que me amabas, que nos íbamos a casar. Julián rió, una risa cruel que ella nunca olvidaría. ¿Casarme contigo? Eres una empleada, Shareni. Mi padre me desheredaría. ¿De verdad pensaste que yo iba a echar a perder mi futuro por alguien como tú? Dios, qué estúpida eres. Le dio la espalda y salió del cuarto dejándola llorando en el piso de tierra. Nunca más volvió a hablarle con ternura. Cuando nació Suri, Julián ni siquiera fue a conocerla. Don Ricardo permitió que Shareni se quedara por lástima, pero con la condición de que nadie mencionara quién era el padre de la niña. 20 años después, Shareni todavía sentía ese dolor como si fuera ayer. Don Ricardo pidió ver al abogado Mendoza a las 6 de la mañana. Mendoza era su hombre de confianza desde hacía 30 años, el único al que Ricardo consideraba incorruptible. Llegó a la mansión con su portafolio de cuero y subió directamente a la habitación del magnate. Mendoza, siéntese, tenemos que hablar. Ricardo estaba sentado en su cama, más despierto y alerta de lo que había estado en semanas. Don Ricardo, ¿qué necesita? Su mensaje sonaba urgente. Necesito cambiar el testamento. Completamente. Esta misma semana, Ricardo sacó de debajo de su almohada una llave pequeña. Esto abre la caja fuerte de mi estudio. Ahí encontrará documentos que explican todo. Pruebas de ADN, videos de seguridad, grabaciones. Revíselo todo antes de proceder. Mendoza tomó la llave, confundido. ¿Videos de qué, don Ricardo? De mi familia mostrando su verdadera naturaleza. Hace 6 meses puse cámaras ocultas en varios puntos de esta casa. Quería saber quiénes realmente me quieren y quiénes solo esperan que me muera para robarme. Ricardo tosió violentamente. Los resultados fueron reveladores. Don Ricardo, si Julián se entera de que está cambiando el testamento, que se entere. Ya es hora de que todos sepan la verdad. Sobre Suri, sobre Julián, sobre todo, los ojos del viejo brillaban con determinación. Y Mendoza, esto es lo más importante. En mi caja fuerte hay un sobre manila marcado Prueba Final. Cuando llegue el momento, usted sabrá qué hacer con eso. Cambiará todo. Mendoza guardó la llave en su saco. ¿Puedo preguntarle algo, don Ricardo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar tanto? Ricardo sonrió tristemente. Porque necesitaba estar completamente seguro. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo. Y ahora lo sé. Dios, cómo quisiera estar equivocado. En la suite matrimonial del 3er piso, Julián y Lisbeth peleaban a gritos. Ella había encontrado estados de cuenta bancarios escondidos que mostraban retiros enormes sin explicación. $3 millones habían desaparecido de sus cuentas conjuntas en los últimos 6 meses. ¿Dónde está ese dinero, Julián? ¿En qué lo gastaste? Lisbeth sostenía los papeles como armas. $3 millones. ¿En putas? ¿En drogas? Cierra la boca. Hay inversiones que tú no entiendes. Julián intentó quitarle los documentos, pero ella los alejó. Mentiroso. No hay ninguna inversión. Le debes dinero a alguien, ¿verdad? Vi cómo te pusiste pálido cuando llegó ese mensaje anoche. ¿A quién le debes, Julián? No es tu problema. Claro que es mi problema. Estamos casados. Si tú caes, yo caigo contigo. Lisbeth caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Y ni creas que voy a dejar que me arrastres a tu mierda. Quiero el divorcio. Julián cruzó la habitación en 2 zancadas y la agarró del cuello. No vas a divorciarte de nada. Si intentas dejarme ahora, te juro que... ¿Qué? ¿Me vas a matar como planeas matar a tu padre? Lo desafió Lisbeth, aunque tenía miedo. Julián la soltó de golpe, dándose cuenta de que había dicho demasiado con su reacción. Lisbeth se tocó el cuello, los ojos llenándose de lágrimas de rabia. «Eres un monstruo, un maldito monstruo», susurró. «Y cuando llegue el momento,
Vas a pagar por todo lo que has hecho. Si dices una palabra a alguien te vas a arrepentir, amenazó Julián. Olvidas que tengo fotos tuyas con ese instructor de yoga. ¿Qué crees que dirían los abogados de divorcio sobre tu pequeña aventura? Lisbeth palideció. Se habían jugado todas sus cartas y ambos lo sabían. El matrimonio era ahora una guerra fría, donde cada uno esperaba el momento perfecto para destruir al otro. En el pequeño cuarto que compartían, Suri dibujaba con crayones sobre un cuaderno viejo, mientras Shareni cosía un vestido que le había pedido Lisbeth. La niña canturreaba una canción que había aprendido en la escuela, ajena a las tormentas que se formaban alrededor de ella. «Mami, ¿por qué el señor Julián siempre está enojado contigo?», preguntó Suri de repente sin levantar la vista de su dibujo. Shareni dejó de coser buscando las palabras correctas. Algunas personas nacen con mucha rabia adentro, mi amor. No es culpa tuya ni mía. Pero hoy lo escuché decirle a la señora Lisbeth que nosotras no deberíamos estar aquí. ¿Nos vamos a ir? Shareni sintió que se le partía el corazón. Su hija no merecía crecer escuchando ese tipo de cosas, sintiendo que no era bienvenida en el único hogar que conocía. «No sé, hijita, a lo mejor si nos vamos algún día a un lugar donde la gente sea más amable. Pero yo no quiero irme. El abuelito Ricardo es bueno conmigo. Me cuenta historias y me deja ver sus fotos de cuando era joven». Suri levantó su dibujo. «Mira, lo dibujé. Era un dibujo simple con crayones. Un hombre viejo y una niña pequeña tomados de la mano, sonriendo. Arriba un sol amarillo». Shareni tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. «Es muy bonito, mi amor. ¿Se lo puedo regalar al abuelito? Dice que está muy enfermo y que a lo mejor se va pronto al cielo. Quiero que tenga algo mío para que se acuerde de mí». Shareni abrazó a su hija con fuerza, inhalando el olor a champú barato y a inocencia. Suri era lo único puro que había salido de su relación con Julián. Era su milagro, su razón para seguir respirando cada día en esa casa llena de odio. «Claro que puedes regalárselo. Mañana se lo llevamos». Pero lo que ninguna de las dos sabía era que ese dibujo ya estaba en la caja fuerte de Ricardo. El dibujo que Suri había dejado ahí hace 6 meses durante la prueba. El dibujo que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Pasada la medianoche, Ricardo pidió ver a Shareni. Socorro fue a buscarla, encontrándola dormida vestida en su cama. Subieron juntas por las escaleras de servicio hasta la habitación principal. El viejo magnate estaba sentado en un sillón junto a la ventana, mirando la luna. «Deja que hable con ella a solas», le dijo Ricardo a Socorro, quien asintió y cerró la puerta al salir. Shareni se quedó de pie, incómoda. En 20 años, Ricardo nunca le había dirigido más de 10 palabras seguidas. «Siéntate, por favor», señaló otro sillón. «No te voy a morder». Ella se sentó en la orilla, las manos en el regazo. «Shareni, sé que mi hijo te destruyó. Sé exactamente lo que te hizo hace 20 años». Ricardo habló con voz suave pero clara. «Pensé que eras una cazafortunas cuando quedaste embarazada. Pensé que habías seducido a mi muchacho para atrapar dinero. Me equivoqué». Shareni levantó la vista, sorprendida. «He estado observando durante estos años, viendo cómo criaste sola a Suri, cómo soportaste humillaciones sin decir nada, cómo trabajaste el doble para darle lo que podías. Y hace 6 meses hice una prueba». «¿Una prueba?» «Sí, quería saber si Suri tenía la codicia de los de la Vega o la bondad de su madre». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Los resultados me hicieron llorar. Esa niña es mejor persona que cualquiera de nosotros». Shareni no entendía a dónde iba todo esto. «¿Por qué me dice esto ahora, don Ricardo?» «Porque se viene una tormenta. Julián está planeando cosas terribles, y cuando todo explote quiero que sepas que yo estoy de tu lado.
De su lado, señaló hacia donde estaba el cuarto de Suri. Tú y esa niña van a heredar lo que se merecen. Justicia, dignidad, el futuro que Julián les robó. No entiendo. Ya lo entenderás. Pronto. Muy pronto, Ricardo tosió. Solo te pido algo. Cuando llegue el momento, sé fuerte. Más fuerte de lo que has sido hasta ahora. Porque vas a necesitar toda tu fuerza para sobrevivir lo que viene. Shareni salió de esa habitación más confundida que cuando entró. Pero en el pecho sentía algo que no había sentido en años: esperanza. 3 días después, Ricardo convocó a una reunión familiar urgente. No era una petición, era una orden. Julián llegó molesto. Lisbeth lucía tensa. El abogado Mendoza estaba presente con su portafolio. Y para sorpresa de todos, también convocó a Socorro y a Shareni con Suri. El doctor Villegas observaba desde un rincón, nervioso. ¿Qué significa esto, papá? ¿Por qué el servicio está en una reunión familiar?, protestó Julián. Ricardo, sentado en su silla de ruedas, pero más erguido de lo que había estado en meses, lo ignoró completamente. Su voz salió sorprendentemente firme cuando habló. Los reuní a todos porque es hora de que conozcan la verdad. Una verdad que he guardado por demasiado tiempo, porque quería darle a mi hijo el beneficio de la duda. Pero ya no más. ¿De qué hablas? Julián miró a Mendoza. ¿Qué está pasando aquí? Julián, tú tienes una hija de sangre, de tu ADN, y está parada en esta habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Suri, que se aferraba a la falda de su madre sin entender qué pasaba. La niña sentía las miradas como si fueran agujas. Suri es tu hija biológica. Es mi nieta, declaró Ricardo, cada palabra cayendo como una bomba. Julián tardó 3 segundos en procesar la información. Luego estalló en carcajadas que sonaban histéricas y falsas. ¿Esto es una broma? Viejo, ¿te volviste completamente loco?, señaló a Suri con desprecio. Esa negrita no puede ser mi hija. Mírala, mírame a mí. No se parece en nada. Se parece a tu abuela paterna, Julián. Mi madre era afrodescendiente de Veracruz, algo que tú convenientemente olvidas cuando quieres sentirte superior. Ricardo sacó un sobre amarillo de su regazo. Aquí están las pruebas de ADN. 99.97% de compatibilidad. La mandé a hacer hace 8 meses, cuando empecé a sospechar que Shareni no me había mentido todos estos años. Lisbeth se puso pálida y se dejó caer en un sofá. Mendoza observaba todo con expresión profesional, tomando notas mentales. Socorro se santiguó. Julián arrebató el sobre de las manos de su padre y lo abrió con violencia. Sus ojos recorrieron los números, los porcentajes, los sellos oficiales del laboratorio. Era auténtico. Todo era auténtico. Esto no prueba nada. Pudiste falsificar estos papeles, dijo, pero su voz había perdido convicción. ¿Quieres otra prueba? Hagamos una nueva. Ahora, aquí, el doctor Villegas puede tomar las muestras. Ricardo miró al médico que parecía querer desaparecer. A menos que tengas miedo de confirmar lo que ya sabes. Yo no tengo una hija con una empleada, gritó Julián. Esa mujer, señaló a Shareni, era solo un pasatiempo, una calentura de juventud. Le dejé muy claro que lo nuestro no significaba nada. ¿Un pasatiempo? Shareni habló por primera vez. Su voz temblaba, pero había acero en ella. Me prometiste matrimonio. Me dijiste que me amabas. Me usaste y cuando quedé embarazada me trataste como basura. Porque eso es lo que eres, basura que recogimos de la calle. Julián perdió todo control. ¿De verdad pensaste que alguien como yo se iba a casar con una india sin educación? Fuiste un error. Ella, señaló a Suri, es un error. Un maldito error que debió haberse solucionado hace 6 años. Suri empezó a llorar. No entendía todas las palabras, pero entendía el odio en la voz del hombre.
Shareni la levantó en brazos y la apretó contra su pecho. «Eres un monstruo, Julián», dijo Lisbeth desde el sofá. «Un absoluto monstruo. Ahora resulta que tú eres la santa». Julián giró hacia su esposa. «Tú que me robaste $1 millón de la cuenta conjunta el mes pasado, porque estás endeudado hasta el cuello con criminales», gritó Lisbeth. «Yo también investigué, idiota. Sé lo del tiburón. Sé lo que le debes». Ricardo levantó una mano pidiendo silencio. Todos callaron. Esto es exactamente lo que esperaba. Veneno, odio, avaricia. Esta familia está podrida desde el centro, y yo ayudé a que se pudriera consintiendo a un hijo que resultó ser una víbora. Mendoza, siguiendo instrucciones previas de Ricardo, sacó de su portafolio copias certificadas de las pruebas de ADN y las distribuyó entre los presentes. Cada página tenía el sello oficial del Laboratorio Genómico Nacional. No había forma de negar la ciencia. «Como pueden ver», explicó el abogado, «estas pruebas fueron realizadas con muestras tomadas de objetos personales del señor Julián y cabellos de la niña Suri. Todo bajo supervisión notarial. El resultado es definitivo. Existe un vínculo biológico de parentesco de primer grado». Julián leyó y releyó los documentos, su rostro pasando por varias etapas de shock, negación y, finalmente, rabia pura. Se acercó a Shareni con los puños cerrados. «Tú lo planeaste todo, ¿verdad? Guardaste sus cabellos, mis cosas, esperando el momento perfecto para chantajearme». «Yo no guardé nada, ni siquiera sabía de estas pruebas». Shareni retrocedió con Suri en brazos. «Don Ricardo las hizo sin que yo supiera». «Mentirosa. Todo esto es una conspiración para robarme mi herencia». «¿Tu herencia?». Ricardo rió con amargura. «¿Crees que mereces algo después de cómo has vivido? Los hoteles que construí, cada peso que gané, fue con honestidad y trabajo. Tú has hecho lo opuesto. Robar, mentir, destruir. Soy tu hijo, tu único hijo». Julián parecía al borde de un colapso. «Sí, eres mi hijo, y ese es mi mayor fracaso como hombre». Ricardo tosió violentamente. «Crié a un hombre sin corazón, sin honor, sin decencia. Y ahora descubro que tengo una nieta, una criatura inocente, y tú la tratas como si fuera invisible». Lisbeth se levantó del sofá. «Don Ricardo, yo no sabía nada de esto. Julián me ocultó». «Todos en esta casa ocultan algo, Lisbeth. Tú no eres diferente», la interrumpió el magnate. «Pero hay diferencias entre mentiras de supervivencia y mentiras de codicia, y ustedes dos», señaló a Julián. «Y Lisbeth, solo conocen el segundo tipo». El doctor Villegas intentó escabullirse hacia la puerta, pero la voz de Ricardo lo detuvo. «Usted tampoco se vaya, doctor. Tenemos que hablar de sus tratamientos médicos. Han sido interesantes estos últimos meses». El médico se congeló con la mano en el picaporte, el pánico visible en su rostro. Esa noche, después de que la reunión explotara y todos se retiraran envenenados de rabia, el teléfono de Julián sonó. Era casi medianoche. El número no tenía identificador. «¿Julián de la Vega?», preguntó una voz áspera que sonaba como papel de lija. «¿Quién habla?». «Me dicen el tiburón. Creo que sabes por qué te llamo». Julián sintió que se le helaba la sangre. Se encerró en su oficina y bajó las persianas. «Escucha, necesito más tiempo. Mi padre está muy enfermo. Es cuestión de días. No me interesa tu padre, me interesa mi dinero. $3 millones con intereses. Ya son 3.600.000. Y cada día que pasa suben 50.000 más. Te voy a pagar, te lo juro. Solo dame una semana más. Te di 6 meses, pendejo, y en lugar de pagarme, te desapareciste». La voz se volvió aún más fría. «Mañana vas a recibir un paquete en tu casa. Adentro viene el dedo meñique de tu chofer, Ramón. Él tenía una deuda de 50.000 pesos conmigo. Esta es la consecuencia de no pagar. Yo no soy Ramón, soy de la Vega. Mi familia tiene dinero, poder.
Tu familia no te va a salvar. He investigado. Estás endeudado hasta las orejas. Los bancos te rechazaron 3 préstamos en 2 meses. Tu padre te odia. Tu esposa quiere divorciarse. Eres un hombre muerto caminando, Julián. El tiburón hizo una pausa. Pero tengo un corazón generoso. Si me pagas 4 millones en 5 días, te perdono la deuda completa. Si no, bueno, tu esposa es muy bonita. Estoy seguro de que puedo venderla en uno de mis prostíbulos y recuperar mi inversión. No te atrevas a tocarla. Entonces, págame. Tienes hasta el viernes a medianoche, ni un minuto más. La llamada se cortó. Julián aventó el teléfono contra la pared, destrozándolo. Estaba atrapado. Su padre no iba a darle dinero. Los bancos lo habían rechazado. Y ahora resultaba que tenía una hija bastarda que podía reclamar parte de la herencia. Todo se estaba derrumbando. Necesitaba un plan. Uno drástico. Su padre tenía que morir. Ahora. No en días o semanas. Ahora. A las 3 de la mañana, Julián bajó silenciosamente al área de la enfermería que habían instalado para Ricardo en el primer piso. Sabía que el doctor Villegas dejaba su maletín médico ahí después de cada visita. Usó una ganzúa para abrir el armario donde guardaban los medicamentos controlados. Adentro, organizados en compartimentos, había todo tipo de medicinas. Morfina, sedantes, anticoagulantes. Pero Julián buscaba algo específico. Encontró una pequeña caja con 6 ampollas de cloruro de potasio. Una inyección directa al torrente sanguíneo provocaría un paro cardíaco instantáneo. En un hombre con problemas del corazón como Ricardo, parecería completamente natural. Tomó una ampolla y una jeringa nueva. Las guardó en su bolsillo. Cuando estaba a punto de cerrar el armario, escuchó una tos detrás de él. Se giró y se encontró con el doctor Villegas parado en el umbral, observándolo. Ambos se quedaron mirando en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Doctor, yo solo...» «No necesita explicar, don Julián». Villegas entró y cerró la puerta tras él. «Sé exactamente qué está haciendo, y sabe que no me sorprende. Entonces vas a detenerme, vas a decirle a mi padre». «¿Por qué haría eso?» Villegas sacó un cigarrillo y lo encendió, violando sus propias reglas sobre fumar en la casa. Su padre es un hombre terminado. Le quedan semanas, quizá días, y francamente, yo también necesito que esto termine pronto. Julián entendió en ese momento. El médico también estaba siendo sobornado. «¿Cuánto te pagué?» $200,000 por diluir sus medicamentos. Hacer que su tratamiento cardíaco fuera menos efectivo de lo que debería ser. Villegas exhaló humo. «Pero he estado pensando. Si su padre muere antes de viernes, usted hereda rápido. Y yo recibo un bono de 100,000 más, ¿correcto?» Julián asintió lentamente, una sonrisa oscura formándose en sus labios. Tenían el mismo objetivo. «Entonces sugiero que trabajemos juntos para acelerar lo inevitable». Villegas tiró el cigarrillo y lo apagó con el zapato. «Hagamos un trato». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo no estaba dormido en su habitación. Estaba muy despierto, sentado en una silla, mirando un monitor pequeño que Mendoza había instalado la semana anterior. Cámaras ocultas en la enfermería, en su propio cuarto, en la oficina de Julián, en la cocina. Ricardo lo estaba grabando todo. Vio en la pantalla cómo Julián y el doctor Villegas hacían su pacto diabólico. Escuchó cada palabra a través del sistema de audio. Su propio hijo, planeando asesinarlo. Su propio médico, admitiendo que había saboteado su tratamiento por dinero. Mendoza estaba junto a él, observando con expresión sombría. «¿Ya tiene suficiente evidencia, don Ricardo?» «Más que suficiente. Esto es intento de homicidio, negligencia criminal, conspiración». Ricardo sintió una mezcla de tristeza y rabia. «Mi propio hijo. ¿Quiere que llame a la policía?»
No, todavía no. Ricardo miró la pantalla donde Julián salía de la enfermería con el cloruro de potasio en el bolsillo. Quiero que él intente hacerlo. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Y entonces, cuando haya cruzado la línea de no retorno, ahí lo vamos a aplastar con todo. Es peligroso, don Ricardo. Si algo sale mal. Por eso Shareni va a estar cerca en todo momento. Socorro también. Ellas no saben que son mis ángeles guardianes, pero están alertas. Ricardo tosió. Además, le cambié la dosis de las medicinas. Las que Villegas cree que diluyó son solo placebos. Mi tratamiento real lo estoy recibiendo de otro cardiólogo en secreto, 2 veces por semana. Mendoza no pudo evitar sonreír. Es usted un hombre astuto, don Ricardo. No he construido un imperio siendo ingenuo, muchacho. Julián se cree muy listo, pero yo llevo jugando este juego desde antes de que él naciera. En la pantalla vieron cómo Julián regresaba a su habitación y guardaba la jeringa con veneno en el cajón de su mesita de noche. Mañana en la noche, murmuró Ricardo. Mañana intentará matarme, y cuando lo haga todo estará grabado, todo. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Julián evitaba a todos, encerrado en su oficina haciendo llamadas. Lisbeth empacaba maletas en silencio, claramente preparándose para huir. Shareni mantenía a Suri cerca, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Socorro le contó en secreto que había visto a Julián merodeando la enfermería en la madrugada. «Ese hombre está planeando algo malo, te lo digo», advirtió la empleada veterana. Vi en sus ojos la misma mirada que tenía cuando era niño y mataba a los pajaritos del jardín con una resortera. Es un demonio. Ricardo pidió que le subieran el almuerzo a su habitación. Quería hablar con Mendoza nuevamente. El abogado llegó con un dispositivo pequeño que parecía un reloj inteligente. Esto tiene un botón de pánico, don Ricardo. Si presiona aquí me llega una alerta inmediata y llamo a emergencias. También graba audio ambiental. Le puso el dispositivo en la muñeca. Por favor, úselo esta noche. Lo usaré. ¿Ya preparó los otros documentos? Todo listo. El Nuevo Testamento está en mi oficina, firmado y certificado. Las copias de los videos están en 3 ubicaciones diferentes. Y tengo testimonios por escrito de Socorro y de otra persona que usted no conoce, pero que ha sido clave. ¿Quién? Patricia, la enfermera del hospital. Julián intentó sobornarla para que lo matara accidentalmente cuando estuvo internado la semana pasada. Ella lo reportó y tenemos su declaración jurada. Ricardo cerró los ojos. Cada revelación era un clavo más en su corazón paternal. ¿Cómo puede un padre crear un hijo así? ¿En qué fallé? Don Ricardo, usted le dio todo. Educación, oportunidades, amor. Él decidió ser quien es. Eso no es culpa suya. Quizá le di demasiado. Quizá nunca le enseñé el valor del sacrificio. Ricardo abrió los ojos. Pero, Suri, esa niña tiene algo especial. Algo que Julián nunca tuvo. Bondad real. Y eso me da esperanza de que la sangre de la Vega no está completamente corrompida. Mendoza asintió y se preparó para irse. Esta noche estaré despierto, con el teléfono en la mano. Cualquier cosa que necesite me llama. Gracias, amigo, por todo. Cuando Mendoza salió, Ricardo se quedó mirando por la ventana. El sol se estaba poniendo. La noche se acercaba, y con ella, el momento de la verdad. En la cocina, Socorro no podía más con el secreto que cargaba. Esperó a que Lisbeth saliera de compras y a que Julián estuviera en su oficina. Entonces jaló a Shareni a la despensa y cerró la puerta. Tengo que decirte algo que descubrí. Es sobre don Ricardo. Su salud. ¿Qué pasa con él? El doctor Villegas lo está matando lentamente. A propósito, Socorro habló rápido, nerviosa. Hace 3 semanas, cuando el doctor pensó que yo estaba en el mercado, regresé porque olvidé mi monedero.
Lo escuché hablando por teléfono en la enfermería. Decía algo como: ya lleva 6 meses con el tratamiento diluido. Debería estar muerto, pero el viejo es resistente. Shareni, están asesinándolo. ¿Estás segura de lo que escuchaste? Completamente. Y hay más. Después revisé el celular del doctor cuando lo dejó cargando en la enfermería. Tiene mensajes de Julián, transferencias de dinero, $200,000 por servicios especiales. Socorro temblaba. No sé qué hacer. Si voy a la policía, Julián se va a dar cuenta de que fui yo y nos va a matar a las 3. Shareni sintió que el mundo giraba. Si esto era cierto, Ricardo estaba en peligro inmediato. Pero, ¿a quién podían contarle? ¿Quién les creería? ¿Tienes pruebas? ¿Fotos de los mensajes? Socorro sacó su teléfono viejo y mostró 3 fotos borrosas pero legibles de la pantalla del celular de Villegas. Ahí estaban los mensajes, las cuentas bancarias, todo. ¿Guardaste las fotos? Bien. Shareni pensó rápido. Vamos a ir con don Ricardo. Esta noche le vamos a contar todo. Él decidirá qué hacer. ¿Y si no nos cree? ¿Y si piensa que inventamos esto para causar problemas? Tenemos las fotos. Es evidencia real. Shareni apretó el brazo de Socorro. Don Ricardo me habló hace unos días. Dijo que sabía cosas, que se venía una tormenta. Creo que él ya sospecha algo. Ambas mujeres se miraron. 2 empleadas, invisibles para la familia, ahora con información que podía cambiar todo. Era aterrador, pero también liberador. Por primera vez en 20 años, Shareni sentía que podía hacer algo grande. Mientras tanto, en la suite matrimonial, Lisbeth había tomado una decisión. No iba a hundirse con Julián. Había llamado a su hermano Gerardo, un abogado especializado en divorcios, y le había contado todo. Bueno, casi todo. Le dejó fuera la parte de su propia aventura con el instructor de yoga. Necesito salir de este matrimonio antes de que Julián termine en la cárcel o muerto, le dijo por teléfono mientras empacaba sus joyas más valiosas. ¿Estás segura de que está planeando matar a su padre?, preguntó Gerardo. Completamente. Lo escuché hablando con ese médico corrupto y tiene deudas con criminales. Es una bomba de tiempo. Entonces necesitas distancia legal. Voy a preparar los papeles de divorcio express. Argumento, riesgo. Para tu integridad física y emocional. Tenemos que actuar antes de que él sea arrestado, porque si no, tus bienes podrían congelarse también. Lisbeth escuchaba mientras guardaba su pasaporte y efectivo en una bolsa de mano. La puerta se abrió de golpe. Julián estaba parado ahí, mirándola con ojos inyectados de sangre. ¿Con quién hablas? Con nadie. Con mi mamá. Julián le arrebató el teléfono y vio el nombre. Gerardo Hernández. Abogado. Su expresión se volvió asesina. ¿Tu hermano el abogado? ¿Estás pidiendo el divorcio ahora? ¿En medio de todo esto? Julián, no podemos seguir así. Ya no hay amor, solo odio. Él la abofeteó con el reverso de la mano. Lisbeth cayó sobre la cama, el labio sangrando. Pero en lugar de encogerse, se levantó y lo miró directamente a los ojos. Adelante. Pégame otra vez. Dame más evidencia para el juez. Cada golpe vale millones en el acuerdo de divorcio. Julián se contuvo, dándose cuenta de que ella estaba grabando con su Apple Watch. La perra lo había planeado todo. Si me dejas, me aseguraré de que no veas un peso de mi herencia. ¿Tu herencia? Lisbeth rió con amargura. Tu padre te va a desheredar. La escena de ayer dejó eso muy claro, y yo no pienso quedarme a ver cómo te destruyes. Mañana me voy a casa de mis padres, y no vuelvo. Julián sintió que todo se desmoronaba. Su esposa lo abandonaba. Su padre lo odiaba. El tiburón le pisaba los talones. Solo le quedaba un camino: acelerar la muerte de Ricardo y tomar el control antes de que todo colapsara. Esta noche. Tenía que ser esta noche.
A las 10 de la noche, Ricardo convocó a todos nuevamente a la sala principal. Julián llegó pálido, nervioso. Lisbeth tenía un ojo morado que intentaba cubrir con maquillaje. Socorro y Shareni se quedaron cerca de la puerta, como siempre. Mendoza estaba presente con su portafolio. «Los reuní porque tengo algo importante que decirles», comenzó Ricardo desde su silla de ruedas. «Hace 6 meses puse a prueba a mi familia. Quería saber quiénes realmente me querían y quiénes solo esperaban que muriera para robarme». «¿Qué clase de prueba?», preguntó Julián con voz temblorosa. «Eso lo van a saber en un momento. Pero primero quiero que sepan que todo ha sido grabado. Cada conversación, cada movimiento, cada conspiración. Tengo cámaras y micrófonos en toda esta casa. El silencio fue total». Lisbeth palideció. Julián sintió que el corazón se le salía del pecho. El doctor Villegas, que acababa de llegar, se quedó congelado en la entrada. «¿Qué? ¿Nos espiaste?», protestó Julián. «Los observé, y lo que vi me rompió el corazón». Ricardo señaló hacia una pantalla grande en la pared. «Mendoza, por favor». El abogado conectó una laptop y la pantalla se encendió. Comenzó a reproducirse un video. La fecha en la esquina decía 6 meses atrás. Era el estudio de Ricardo. La cámara estaba oculta detrás de los libros del librero, enfocando directamente la caja fuerte. En la pantalla, Ricardo parecía dormido en su sillón. Y entonces una figurita pequeña entraba al cuadro. Suri, de 6 años, con su vestidito gastado y pies descalzos. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante, observando con atención absoluta. ¿Qué iba a hacer la niña? La caja fuerte estaba abierta, repleta de dinero. La tentación perfecta. Y lo que vieron a continuación cambiaría todo. En la pantalla, la pequeña Suri se acercaba lentamente a la caja fuerte. Sus ojos enormes miraban el dinero con fascinación. Extendía una mano, temblando, casi tocando los billetes. Julián observaba con una sonrisa cínica, esperando ver a la niña robar. Eso confirmaría que era igual que él, codiciosa, indigna de cualquier cosa. Pero entonces Suri bajó la mano. No tomó ni un solo billete. En lugar de eso, metió su manita en el bolsillo de su vestido y sacó algo doblado. Un papel, un dibujo hecho con crayones. Lo desdobló con cuidado, lo miró un momento como si lo memorizara y luego lo colocó suavemente entre los fajos de billetes. Era su dibujo de ella y Ricardo tomados de la mano, con el sol amarillo arriba. La niña cerró la puerta de la caja fuerte con esfuerzo, empujándola hasta que hizo clic, y entonces susurró algo que el micrófono apenas captó. «Para que nadie le robe el corazón al abuelito». Se dio la vuelta y salió corriendo del estudio justo cuando Socorro aparecía en la puerta. En el video, la empleada miraba confundida hacia la caja fuerte cerrada, sin entender qué había pasado. En la sala, el silencio era demoledor. Shareni tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Socorro se llevó una mano a la boca. Incluso Lisbeth parecía conmovida. Pero Julián miraba la pantalla con expresión de incredulidad. «No tomó nada», murmuró Mendoza en voz baja. «Frente a más dinero del que verá en su vida, no tomó ni un centavo. En su lugar, dio lo único que tenía, su dibujo, su amor». Ricardo miraba a su hijo directamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. «Esa niña tiene tu sangre, Julián, tu sangre y la mía. Pero tiene el corazón de su madre, el corazón que tú destruiste hace 20 años». Ricardo presionó un botón en su control remoto, y la imagen se congeló en el momento en que Suri cerraba la caja fuerte. Su carita estaba iluminada por la luz de la lámpara, mostrando determinación y pureza. Era imposible no sentir algo al ver esa imagen. Esa tarde, cuando Socorro sacó a Suri del estudio, yo no estaba dormido, estaba observando, esperando ver qué hacía. Llevaba meses pensando en esa prueba.
Ricardo habló lentamente, cada palabra pesaba. ¿Saben por qué puse a prueba a una niña de 6 años? No para humillarla, para confirmar algo que ya sabía en mi corazón. ¿Qué cosa?, preguntó Lisbeth, su voz apenas un susurro. Que el dinero no corrompe a todos, que todavía existe la bondad en este mundo podrido. Que mi sangre no está completamente maldita. Ricardo tosió, su cuerpo se sacudió. Suri pudo haber tomado todo ese dinero. Pudo haberlo escondido y nadie se hubiera dado cuenta. Pero eligió dar en lugar de tomar. Eligió el amor sobre la codicia. Julián se puso de pie, furioso. «Esto es un circo. Nos reuniste para mostrarnos a una niña siendo... ¡Qué bonita! ¿Y qué se supone que prueba eso? Prueba que ella es mejor persona que tú, que cualquiera de ustedes». Ricardo señaló a su hijo y a su nuera. «Y prueba que merece llevar el apellido de la Vega más que tú, que naciste con él, pero lo has ensuciado con cada acción de tu vida. No puedes estar hablando en serio. No vas a...» Julián palideció. «¿La vas a incluir en el testamento?» «Ya la incluí, hace 3 meses. Mendoza, muestra el documento». El abogado sacó una carpeta, pero antes de que pudiera abrirla, Ricardo se llevó una mano al pecho. Su rostro se contorsionó de dolor. El control remoto cayó al piso. «Don Ricardo», gritó Mendoza. La emoción de revivir ese momento, de ver la pureza de su nieta contrastada con la podredumbre de su hijo, era demasiado para su corazón débil. Ricardo jadeaba, tratando de respirar, pero el aire no le llegaba a los pulmones. «Llamado a una ambulancia», gritó socorro. El doctor Villegas corrió hacia Ricardo, pero Shareni lo detuvo, agarrándolo del brazo. «No, tú no lo tocas. Tú lo has estado matando». El caos explotó en la sala. Julián gritaba órdenes contradictorias. Lisbeth marcaba frenéticamente al 911. Suri lloraba viendo a su abuelo retorcerse de dolor. Socorro corría a buscar las pastillas de nitroglicerina. El doctor Villegas intentó soltarse de Shareni, pero ella no lo dejaba ir. «Suélteme, estoy tratando de ayudarlo». «¿Cómo lo ayudaste los últimos 6 meses? ¿Diluyendo sus medicinas? ¿Haciéndolo sufrir lentamente?» Shareni habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Tengo pruebas, fotos de tus mensajes con Julián, transferencias de dinero, todo». Villegas la miró con terror absoluto. Julián intervino. «Está mintiendo. Está inventando cosas para desviar la atención». «¿Estoy mintiendo?» Shareni sacó su celular y mostró las fotos que Socorro había tomado. «Aquí están tus mensajes, Julián. 200,000 ahora, 100,000 cuando termine». «¿Cuando termine qué? ¿Cuando termine de matar a tu padre?» Mendoza tomó el celular y revisó las fotos. Su expresión se endureció. «Esto es evidencia de conspiración para cometer homicidio. Doctor Villegas, está arrestado ciudadanamente. No se mueva». «Yo no hice nada ilegal. Los tratamientos eran experimentales». «Mentiroso», gritó Socorro. «Te escuché admitirlo por teléfono». Ricardo, todavía luchando por respirar, levantó una mano señalando su reloj inteligente. Mendoza entendió inmediatamente y presionó el botón de pánico. Una alerta se envió simultáneamente a paramédicos, policía y al backup de todos los videos. «Ambulancia viene en camino. 7 minutos», anunció Mendoza. Ricardo trató de hablar, pero solo salían jadeos. Su mano buscaba algo, señalaba hacia Suri. La niña, llorando, se acercó a su abuelo y tomó su mano arrugada. «No te vayas, abuelito, por favor no te vayas», sollozaba Suri. Ricardo apretó su manita con la poca fuerza que le quedaba. Sus labios se movieron formando palabras silenciosas. «Te amo, pequeña». Entonces sus ojos se cerraron y su cuerpo se quedó inmóvil. «No, Ricardo». Shareni se arrodilló junto a él, revisando su pulso. «Todavía respira.
Está inconsciente, pero respira. Los siguientes 7 minutos fueron los más largos de sus vidas. Cuando llegaron los paramédicos, entraron como un huracán de eficiencia. 2 hombres y una mujer con uniformes naranjas rodearon a Ricardo, revisando signos vitales, conectando monitores portátiles, preparando suero. Pulso débil, presión 90/50, está en shock cardiogénico, anunció la paramédico mujer. Necesitamos llevarlo ahora. ¿Quién es el médico de cabecera? Todos señalaron al doctor Villegas, quien estaba pálido como un fantasma. Yo soy su cardiólogo. Bien, viene con nosotros en la ambulancia. Necesitamos su historial médico completo. Villegas miró hacia Julián con pánico. Si iba en esa ambulancia, los paramédicos empezarían a hacer preguntas, revisarían tratamientos, medicaciones, todo saldría a la luz. Yo tengo que recoger sus expedientes de mi consultorio. Los alcanzo en el hospital. No hay tiempo. Sube a la ambulancia. Ahora, ordenó el paramédico hombre, un tipo grande con brazos tatuados. Mientras cargaban a Ricardo en la camilla, Suri corrió detrás gritando: «¡Abuelito! ¡Abuelito!». Shareni la detuvo, abrazándola fuerte mientras la niña pataleaba tratando de soltarse. «Déjame ir con él», lloraba Suri. «Lo necesito». «No lo van a dejar, mi amor. Es solo para adultos». Shareni sentía su propio corazón romperse. Julián observaba todo con expresión calculadora. Si su padre moría ahora, antes de que ese testamento modificado fuera público, todavía tenía chance. Nadie sabía exactamente qué decían esos documentos que Mendoza traía. Sacó su celular y escribió rápido un mensaje a un número guardado como limpieza. «Necesito que alguien entre a la oficina de Mendoza esta noche. Hay documentos en su caja fuerte. Destrúyelos. Pago 50,000». La respuesta llegó en segundos. Hecho. Mendoza, observando a Julián con el celular, supo exactamente qué estaba haciendo. Por eso había hecho 3 copias de todo y las había guardado en ubicaciones diferentes. Julián era predecible en su desesperación. «Voy en mi carro al hospital», anunció Mendoza. «¿Quién viene conmigo?» «Yo voy», dijo Shareni inmediatamente. «¿Y Suri también?» «No», Julián se interpuso. «La niña se queda aquí. No es familia oficialmente. No tiene derecho». «Es su nieta. Tiene todo el derecho», contradijo Mendoza. «Muéstreme un papel que lo diga. Una acta de nacimiento con el apellido de la Vega». «No existe. Esa bastarda no es nadie». Shareni sintió la rabia explotar en su interior. 20 años de aguantar, 20 años de silencio, y ya no podía más. En la ambulancia, el doctor Villegas sudaba copiosamente mientras los paramédicos estabilizaban a Ricardo. La paramédico mujer, llamada Patricia según su gafete, le hacía preguntas sobre los medicamentos actuales del paciente. ¿Qué dosis de enalapril estaba tomando? 20 miligramos al día. ¿Beta bloqueadores? Metoprolol, 50 miligramos, 2 veces al día. Patricia revisaba la lista en su tablet, comparando con los estándares para alguien con la condición de Ricardo. Estas dosis son muy bajas para un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Por qué no están en niveles terapéuticos? Él no toleraba dosis más altas. Efectos secundarios. ¿Qué efectos?, preguntó el paramédico tatuado, suspicaz. Villegas tartamudeó. No había efectos secundarios. Simplemente había estado manteniendo las dosis bajas a propósito, haciéndole creer a Ricardo que estaba tomando la medicación completa cuando en realidad recibía solo 40% de lo que necesitaba. Mareos, fatiga extrema. «Señor», Patricia dejó su tablet y miró directamente a Villegas. «Yo fui la enfermera que atendió al señor de la Vega cuando estuvo hospitalizado hace 3 semanas. Y recuerdo perfectamente que su hijo intentó sobornarme para que cometiera un error con los medicamentos. Lo reporté a mi supervisora. Ahora me está diciendo que usted, su médico, tenía dosis subterapéuticas.
¿Sabe lo que eso parece? Villegas sintió que se ahogaba. Parece negligencia criminal. O peor, homicidio intencional. Terminó el paramédico grande. Y voy a reportar esto en cuanto lleguemos al hospital. Prepárese para que investiguen su licencia médica. Los siguientes 15 minutos del viaje, Villegas se los pasó en silencio absoluto, viendo cómo todo su mundo se derrumbaba. Había pensado que podría salirse con la suya, cobrar el dinero, dejar que el viejo muriera y seguir con su vida. Pero ahora, con testigos profesionales documentando todo, estaba acabado. Cuando llegaron al hospital San Ángel, los paramédicos entregaron a Ricardo directamente a un equipo de cardiología de emergencia. Villegas intentó acompañarlos, pero un oficial de seguridad del hospital lo detuvo. «Usted se queda aquí. La administración quiere hablar con usted sobre irregularidades reportadas. Estaba atrapado». 20 minutos después, Mendoza llegó al hospital con Shareni, Suri y Socorro. Julián había venido en su propio carro con Lisbeth. Todos se reunieron en la sala de espera de terapia intensiva. Un espacio antiséptico con sillas de plástico y olor a desinfectante. Una doctora salió a las 2 horas, quitándose un cubrebocas quirúrgico. Tenía ojeras profundas y expresión seria. Familia de la Vega. Todos se pusieron de pie. El señor Ricardo sufrió un infarto agudo al miocardio. Logramos estabilizarlo, pero el daño es considerable. Está en coma inducido mientras controlamos la inflamación cardíaca. Hizo una pausa. Tengo que ser honesta con ustedes. Las probabilidades de recuperación completa son bajas, menos del 30%. Suri empezó a llorar de nuevo. Shareni la abrazó, conteniendo sus propias lágrimas. «¿Cuánto tiempo?» preguntó Julián. «No lo sabemos. Podría ser días, podría ser semanas. O podría no despertar nunca». La doctora miró su portapapeles. «También quiero informarles que hemos contactado a las autoridades. Hay indicios de que su tratamiento previo fue inadecuado o negligente. El doctor Villegas está siendo interrogado». «¿Pueden procesarlo?», preguntó Mendoza. «Si las evidencias confirman negligencia intencional, sí, es un delito grave». La doctora suspiró. «Por ahora solo pueden pasar 2 visitantes a la vez, 5 minutos máximo». Julián se adelantó. «Yo soy su hijo. Voy primero». «Y yo voy con él», dijo Lisbeth rápidamente, temiendo lo que Julián pudiera hacer a solas con su padre. Entraron a la unidad de cuidados intensivos. Ricardo estaba conectado a media docena de máquinas, tubos saliendo de su boca y brazos. El monitor cardíaco pitaba regularmente. Estaba pálido como un cadáver, pero todavía vivo. Julián se acercó a la cama. Lisbeth lo observaba desde la puerta, lista para gritar si intentaba algo. Pero Julián solo se quedó ahí, mirando al hombre que lo había criado, el hombre que ahora lo odiaba. «Tenías que arruinarlo todo, ¿verdad?», susurró Julián. «No podías simplemente morirte en paz y dejarme lo que es mío». Pero algo dentro de él, algo pequeño y casi olvidado, sintió una punzada de dolor genuino, porque a pesar de todo, ese era su padre, y lo estaba perdiendo. Mientras Julián y Lisbeth estaban en terapia intensiva, Mendoza recibió una llamada urgente. Era su asistente en la oficina. «Licenciado, intentaron entrar al despacho. La alarma se activó, la policía llegó. Atraparon a un tipo forzando su caja fuerte». «¿Lo detuvieron?» «Sí, ya está en la comisaría. Y, licenciado, el tipo está cantando como canario. Dice que Julián de la Vega lo contrató para robar documentos legales. ¿Quiere venir a dar su declaración?» Mendoza sonrió fríamente. «Voy para allá. Gracias por activar el sistema de seguridad extra que instalamos». Colgó y miró hacia donde Shareni estaba consolando a Suri. «Shareni, necesito hablar contigo en privado». Se apartaron a un rincón de la sala de espera. Mendoza habló en voz baja.
Julián acaba de cometer su peor error. Intentó robar los documentos del Nuevo Testamento de mi oficina. El ladrón fue capturado y ya lo está implicando. Esto más la evidencia del doctor Villegas, más los videos que tenemos. Julián va a ir a prisión. ¿Qué significa eso para don Ricardo? Para Suri. Significa que el testamento está protegido. Significa que cuando Ricardo despierte, si despierta, va a poder terminar lo que empezó. Y si no despierta, el testamento entra en vigor automáticamente. Suri va a estar protegida. Shareni sintió un alivio enorme mezclado con tristeza. Ricardo había peleado por ellas, incluso al borde de la muerte. Hay algo más que necesitas saber, continuó Mendoza. Ricardo me dio instrucciones muy específicas en caso de que las cosas llegaran a este punto. Hay un contador, Robles, que tiene evidencia de fraude corporativo por parte de Julián. Malversación de fondos de la empresa familiar. Millones de dólares desviados a cuentas fantasma. ¿Por qué no lo reportó antes? Porque Ricardo quería darle a Julián una oportunidad de confesar, de redimirse. Pero Julián eligió el camino opuesto. Ahora Robles está listo para testificar. En ese momento, Julián y Lisbeth salieron de terapia intensiva. Julián tenía los ojos rojos, aunque no era claro si de lágrimas o de rabia contenida. Cuando vio a Mendoza hablando con Shareni, su expresión se endureció. ¿Qué tanto cuchichean ustedes dos? Asuntos legales que no te conciernen, respondió Mendoza con frialdad profesional. Todo lo que tenga que ver con mi padre me concierne. Soy su único heredero. Eso ya lo veremos en corte. Mendoza dio media vuelta y se marchó, dejando a Julián con una sensación terrible en el estómago. A las 11 de la noche, la sala de espera estaba casi vacía. Socorro se había quedado dormida en una silla. Suri dormía acurrucada en el regazo de Shareni. Lisbeth revisaba su celular obsesivamente. Julián paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Entonces llegaron dos hombres. No eran médicos ni enfermeros. Llevaban trajes baratos y tenían miradas frías. Uno era bajito y gordo. El otro alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba el cuello. Fueron directamente hacia Julián. Julián de la Vega, necesitamos hablar. Afuera. Julián reconoció al tipo de la cicatriz. Era uno de los cobradores de El Tiburón. El pánico le recorrió la espalda. Aquí no, este no es lugar. Es exactamente el lugar, dijo el hombre bajito. ¿Dónde está nuestro dinero? Ya les dije, mi padre está muriendo. En cuanto herede... Tu padre no se ha muerto. Y por lo que escuchamos, tú ya no vas a heredar nada. Algo sobre una nieta nueva que se va a llevar todo. La voz del hombre de la cicatriz era como vidrio molido. Lisbeth escuchaba todo con los ojos muy abiertos. Shareni también estaba alerta, fingiendo dormir. Esos son rumores. Yo controlo la empresa familiar. Tengo acceso a... Tienes acceso a nada. Revisamos. Tu padre cambió todas las firmas autorizadas en las cuentas corporativas hace 2 meses. Ya no puedes sacar ni un peso sin autorización del consejo directivo. El hombre bajito. Sacó una foto y se la mostró a Julián. ¿Reconoces a esta mujer? Era Lisbeth, fotografiada entrando a un hotel con su instructor de yoga. ¿Qué carajo? Nosotros investigamos todo, amigo, y resulta que tu esposa tiene su propio dinero escondido, como $4 millones de su herencia familiar. Dinero que nunca mencionaste porque querías quedártelo tú solo después del divorcio. El hombre sonrió sin humor. Entonces, esto es lo que va a pasar. O nos pagas con ese dinero en 24 horas, o tu esposa tiene un accidente fatal, y luego tú heredas su parte. Gana, gana para todos, ¿no? Lisbeth se puso de pie de un salto, aterrada. Yo no tengo nada que ver con sus negocios sucios. Ahora sí, preciosa. Tu esposo nos debe, y nosotros cobramos de una forma u otra.
el hombre de la cicatriz se acercó a ella. 4 millones. Mañana a esta hora. O empiezas a perder deditos. Se marcharon tan rápido como llegaron, dejando a Julián y Lisbeth en un silencio aterrado. Lisbeth explotó. Me metiste en esto. Ahora esos criminales me van a matar por tu culpa. Cálmate. No van a matarte si les pagamos. No tengo 4 millones listos. Está en fideicomisos, en inversiones. No puedo sacar eso en 24 horas. Lisbeth caminaba en círculos al borde del colapso. Esto es tu culpa. Todo es tu maldita culpa. Shareni se acercó, todavía cargando a Suri dormida. Señora Lisbeth, hay una salida. Ambos la miraron. ¿Cuál? Preguntó Lisbeth desesperada. Váyase del país esta noche. Tome lo que pueda y desaparezca. Tiene pasaporte, tiene efectivo. Váyase antes de que esos hombres regresen. ¿Y dejar todo? ¿Mi vida? ¿Mis cosas? Es mejor que estar muerta, señaló Shareni simplemente. Julián agarró a Shareni del brazo. No vas a llenarle la cabeza de ideas estúpidas a mi esposa. Suéltame. Ahora. La voz de Shareni no temblaba. O grito y viene seguridad. Julián la soltó, dándose cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre ella. Shareni ya no le tenía miedo. Y eso era aterrador para él. Lisbeth tomó su bolso de mano. Me voy. Julián, cuando esto termine, si sobrevives, mis abogados te contactarán para el divorcio. No quiero volver a verte nunca. Miró hacia la puerta de terapia intensiva. Y espero que tu padre despierte solo para ver en qué te convertiste. Se fue caminando rápido, los tacones resonando en el pasillo del hospital. Julián se quedó solo con sus deudas, sus enemigos y la inminente destrucción de todo lo que conocía. Shareni volvió a sentarse, Suri todavía dormida en sus brazos. Socorro despertó y preguntó qué había pasado. Shareni le contó en voz baja. La empleada veterana negó con la cabeza. Se viene la tormenta de verdad. Ese muchacho está acabado. Y tenía razón, porque en ese momento Ricardo despertó. Los monitores en terapia intensiva empezaron a cambiar. Las enfermeras entraron corriendo. La doctora de guardia llegó y revisó las pupilas de Ricardo. Él parpadeó, confundido, tratando de ubicarse. Intentó hablar, pero tenía el tubo en la garganta. Le hicieron señas de que no luchara. Señor de la Vega, está en el hospital. Tuvo un infarto. Vamos a retirar el tubo en un momento. No hable, solo respire. Procedieron a extubarlo con cuidado. Ricardo tosió violentamente, escupiendo flemas. Le dieron agua. Lentamente su mente se aclaró. ¿Qué pasó? Su voz era un susurro ronco. Tuvo un infarto masivo. Casi lo perdemos. Ha estado en coma inducido por 18 horas. Ricardo miró el reloj en la pared. Era casi medianoche. Recordó todo. La reunión, el video de Suri, el dolor en su pecho, oscuridad. Y después, nada. Mi abogado, Mendoza, necesito verlo. Señor, necesita descansar. Necesito ver a Mendoza. Su voz salió más fuerte de lo que él creía posible. La doctora, viendo que el paciente se iba a alterar más si no accedían, asintió. Llamaron a Mendoza, quien todavía estaba en el hospital terminando papeles. Entró a cuidados intensivos 5 minutos después. Don Ricardo, gracias a Dios. Mendoza, los documentos, ¿los tiene? Todo está seguro. Julián intentó robarlos, pero fracasó. El ladrón lo está implicando. Y tenemos toda la evidencia del doctor Villegas. Julián va a enfrentar cargos criminales. Ricardo cerró los ojos aliviado. Bien, ahora traiga los papeles del testamento. Quiero firmar los últimos cambios. Esta noche. Don Ricardo, está muy débil. Por eso mismo. No sé cuánto tiempo me quede. Tengo que terminar esto ahora. Por Suri, por Shareni, por todos los que destruyó mi hijo. Ricardo apretó la mano de Mendoza. ¿Me va a ayudar a hacer esto bien? Mendoza asintió. Salió y regresó media hora después con 3 notarios públicos, testigos independientes y todos los documentos necesarios.
Ricardo firmó cada página con mano temblorosa, pero determinada. Cuando terminó, sonrió por primera vez en días. Ahora sí, ahora que venga lo que tenga que venir. Ya cumplí mi parte. Se recostó y cerró los ojos. Pero esta vez no de dolor, sino de paz. Había hecho lo correcto. Finalmente. 3 días después, Ricardo había mejorado lo suficiente para ser trasladado de vuelta a la mansión con equipo médico en casa. Pero la atmósfera había cambiado completamente. Julián había sido arrestado por intento de homicidio y conspiración tras la confesión completa del doctor Villegas. El médico, enfrentando cadena perpetua, había negociado inmunidad parcial a cambio de testificar contra Julián. Ahora Julián llegaba a la mansión esposado, escoltado por 2 oficiales de policía. Ricardo había pedido que lo trajeran para una última reunión familiar antes del juicio. Todos estaban reunidos en la sala principal. Ricardo en su silla de ruedas con oxígeno portátil, Mendoza con sus documentos, Shareni y Suri tomadas de la mano. Socorro observando desde un rincón y un fiscal del Ministerio Público tomando notas. Julián lucía terrible. No había dormido en días, tenía barba crecida y ojeras profundas. Las esposas tintineaban cuando se movía. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Para humillarme más?, preguntó con voz quebrada. No, hijo, para darte una última oportunidad. Ricardo habló lentamente. Cada palabra le costaba. El fiscal me ha ofrecido un acuerdo. Si devuelves todo el dinero que robaste, si testificas sobre tus cómplices, si aceptas responsabilidad completa, puedes evitar la cárcel. Julián levantó la vista, esperanzado. ¿De verdad? Pero hay condiciones. Condiciones que van a dolerte más que cualquier prisión. Mendoza abrió su portafolio y sacó los documentos. Primera condición. Firmas la renuncia permanente a cualquier participación en la Corporación de La Vega. 0 acciones, 0 voto, 0 control. Julián apretó la mandíbula, pero asintió. Segunda condición. Firmas el reconocimiento de paternidad de Suri. Ella llevará el apellido de La Vega legalmente y tendrá todos los derechos como tu hija. Eso dolió más. Julián miró a la niña que lo observaba con ojos enormes y asustados. ¿Por qué debería? Ella no significa nada para mí. Tallas, exacto. Y ese es tu problema. Ricardo tosió. Pero lo vas a hacer porque es lo correcto y porque yo lo ordeno. Mendoza continuó. Tercera condición. Aceptas trabajar para la familia por 10 años en cualquier puesto que se te asigne. Sin negarte, sin renunciar. ¿Es esto o 20 años de prisión? ¿Trabajar en qué? Ya llegaremos a eso. Ricardo sonrió débilmente. Cuarta condición. Testimonias contra el tiburón y toda su organización. Entregas nombres, cuentas, operaciones. Colaboración total con la policía. Julián palideció. Testificar contra el tiburón era una sentencia de muerte, pero ir a prisión también. Al menos colaborando tendría protección de testigos. ¿Y si acepto todo esto? Entonces, el fiscal retira los cargos de intento de homicidio. Solo te quedan fraude corporativo y malversación, que con colaboración se reducen a probatoria. 10 años de libertad condicional en lugar de 20 en prisión, explicó Mendoza. El fiscal intervino. Señor de la Vega, yo recomendé este acuerdo porque su padre me convenció de que usted puede ser útil libre que encerrado, pero si rechaza, lo procesamos con todo el peso de la ley. Su decisión. Julián miró alrededor de la habitación. Todos lo observaban esperando su respuesta. Shareni tenía una expresión neutra, ni triunfante ni compasiva, solo esperando. ¿Y qué pasa con mi parte de la herencia?, preguntó Julián. Esa es la quinta condición. Ricardo se inclinó hacia adelante. No recibes absolutamente nada. 0 pesos, 0 propiedades, nada. Renuncias a todo claim sobre mi fortuna. ¿Qué? No puedes desheredarme completamente. Hay leyes. Las leyes permiten desheredar a un hijo que intentó matar a su padre
contraatacó Mendoza. Tenemos videos, testimonios, evidencia forense. Un juez ratificará esta decisión en un segundo. Julián sintió que todo se derrumbaba. Sin dinero, sin poder, reducido a empleado de la empresa que debió ser suya. Era una humillación absoluta. Si no acepto las condiciones, ¿voy a prisión de todas formas? Sí, 20 años mínimo, confirmó el fiscal. No tenía opción real. Era aceptar o pudrirse en una celda. Acepto, susurró Julián derrotado. Dilo más fuerte. Para el récord, ordenó Ricardo. Acepto tus malditas condiciones, gritó Julián. Contento. Me has destruido completamente. No, hijo, tú te destruiste solito. Yo solo estoy limpiando el desastre. Mendoza puso los documentos sobre la mesa. Uno por uno, Julián los firmó con manos esposadas. Reconocimiento de paternidad, renuncia corporativa, acuerdo de colaboración con fiscalía, renuncia a herencia, contrato de empleo por 10 años. Cuando firmó el último, los oficiales le quitaron las esposas. Técnicamente estaba libre, pero encadenado de otras formas más permanentes. Ahora viene la parte que vas a odiar más, dijo Ricardo. Tu puesto de trabajo. ¿Qué? Por los próximos 10 años trabajarás como chofer y jardinero de esta mansión. Vivirás en el cuarto de servicio que antes ocupaba Shareni. Recibirás salario mínimo y estarás bajo las órdenes directas de Shareni. El silencio fue absoluto. Julián miró a Shareni con incredulidad. Ella también parecía sorprendida. Don Ricardo, yo no... Shareni, tú serás la nueva presidenta de la Corporación de La Vega. Administrarás todos los hoteles, todas las propiedades, todas las inversiones. Mendoza te asesorará legalmente. Robles, el contador, te ayudará con finanzas, pero tú tomarás las decisiones finales. Ricardo sonrió. Y Julián te reportará directamente, cada día, pidiendo instrucciones. Julián explotó. Esto es esclavitud. No puedes obligarme a trabajar bajo las órdenes de una empleada. Ex empleada, ahora es tu jefa, y sí puedo obligarte. Está en el contrato que acabas de firmar. Ricardo señaló los papeles. Cláusula 7, página 4. Cualquier violación del acuerdo laboral te envía directo a prisión por 20 años, sin apelación. Shareni se puso de pie, procesando todo. De empleada humillada a presidenta de un imperio. Era imposible, era un sueño. Don Ricardo, yo no tengo educación universitaria. No sé cómo dirigir una corporación. Pero tienes algo que Julián nunca tuvo: integridad, honestidad, trabajo duro. Ricardo tosió. Y vas a aprender. Vas a tomar cursos, vas a rodearte de buenos asesores y vas a hacer un trabajo increíble. Confío en ti más que en cualquier MBA de Harvard. Socorro empezó a llorar de emoción. Suri no entendía completamente qué pasaba, pero sentía que era algo bueno. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó Suri con vocecita. Ricardo extendió su mano hacia ella. La niña se acercó. Tú, mi pequeña, eres la heredera universal. Todo lo que tengo será tuyo cuando seas mayor de edad. Pero, mientras tanto, tu mamá lo va a administrar para ti. Y con eso, tu futuro está asegurado. ¿Puedo seguir viviendo aquí, contigo? Todo el tiempo que quieras, mi amor. Los siguientes días fueron un torbellino de cambios legales. Lisbeth, escondida en España, envió sus abogados para negociar el divorcio. A cambio de su testimonio contra Julián sobre los maltratos físicos, recibió una liquidación de $2 millones y la promesa de que el tiburón no la buscaría. Se quedó en Europa, comenzando una nueva vida. El tiburón y su organización fueron desmantelados tras el testimonio de Julián. 32 arrestos. Incautación de bienes por $200 millones. Julián entró a protección de testigos temporalmente hasta que el juicio terminara. El doctor Villegas fue sentenciado a 8 años de prisión por negligencia criminal y conspiración. Perdió su licencia médica de por vida.
El contador Robles presentó toda la evidencia de fraude corporativo. Julián había desviado $22 millones en 3 años. Todo fue recuperado de cuentas offshore y devuelto a la corporación. Y un miércoles por la mañana, Shareni de la Vega, ahora legalmente llevaba el apellido tras un proceso legal express, entró por primera vez a la oficina presidencial del corporativo de la Vega como la nueva CEO. Tenía 40 años, educación primaria y un miedo terrible de fracasar. Mendoza la recibió con una sonrisa. «Bienvenida, señora presidenta. El consejo directivo la espera en la sala de juntas». ¿Tan pronto? Don Ricardo les explicó la situación. Están curiosos, digamos, pero él tiene 60% de las acciones votantes. Lo que él dice, va. Shareni entró a la sala de juntas donde 10 empresarios serios la observaban con escepticismo. Respiró profundo. «Señores, sé que no es normal que alguien como yo ocupe este puesto, pero don Ricardo confió en mí, y no voy a defraudarlo. Voy a aprender rápido, voy a trabajar el doble que cualquiera, y voy a hacer que esta empresa crezca. No les pido que confíen en mí hoy, solo les pido que me den chance de demostrarlo». Uno de los miembros del consejo, un hombre de 70 años llamado don Fermín, se puso de pie y aplaudió lentamente. Los demás lo siguieron. No era confianza total, pero era un comienzo. Esa misma tarde, Ricardo pidió reunirse con toda la familia una última vez. Su salud se deterioraba rápidamente. Los médicos le daban semanas, quizá días. Quería cerrar todos los cabos sueltos mientras aún podía. Estaban todos en su habitación. Shareni, Suri, Socorro, Mendoza, Robles el contador, y Julián obligado a estar presente como parte de su contrato laboral. Los reuní para leerles el testamento final. Sé que ya todos conocen las partes principales, pero hay detalles que quiero que escuchen de mi propia boca. Ricardo habló con voz débil pero clara. Mendoza sacó el documento certificado y comenzó a leer. «Yo, Ricardo de la Vega Santamaría, en pleno uso de mis facultades, declaro como mi testamento final lo siguiente. Primera, declaro como mi heredera universal a mi nieta, Suri Guadalupe de la Vega, hija biológica de mi hijo Julián de la Vega. Ella recibirá 85% de acciones de Corporación Hotelera de la Vega, la mansión principal y todas sus propiedades, cuentas bancarias por valor de $47 millones, portafolio de inversiones valuado en $63 millones, total aproximado $210 millones. Segunda, nombro como administradora única hasta la mayoría de edad de Suri a su madre, Shareni Itzel de la Vega. Ella tendrá poderes absolutos de decisión. Tercera, Shareni recibirá directamente 10% de acciones de la corporación. Una cuenta personal de $5 millones. Salario anual de CEO según estándares de mercado. Cuarta, Socorro. Martínez recibirá $1 millón en efectivo. Pensión vitalicia de $20,000 mensuales. Seguro médico integral de por vida. Socorro empezó a llorar. $1 millón. Nunca había imaginado ver tanto dinero. Mendoza continuó. Quinta, mi hijo Julián de la Vega no recibirá ninguna cantidad monetaria ni propiedades. Sin embargo, se le da la oportunidad de redimirse mediante trabajo honesto bajo las condiciones previamente establecidas. Sexta, el 5% restante de acciones se dividirá entre empleados leales de la corporación como bonificación de retiro. Ricardo interrumpió. «Julián, mírame». Su hijo levantó la vista, ojos rojos de rabia contenida. «Te doy 0 dinero, pero te doy algo más valioso, la oportunidad de cambiar, de ser mejor, de conocer a tu hija, de trabajar honestamente por primera vez en tu vida». Ricardo tosió. «Si en 10 años demuestras que cambiaste, Shareni tiene instrucciones de darte una oportunidad real. No dinero, pero sí respeto. Decisión suya, no mía». Julián no dijo nada. Simplemente miraba el piso. Al día siguiente comenzó la nueva vida de Julián.
Se mudó al cuarto de servicio que había sido el hogar de Shareni durante 20 años. Una habitación de 3 por 4 metros, con una cama individual, un armario pequeño y una ventanita. El baño era compartido con otros 2 empleados nuevos. A las 6 de la mañana, Shareni tocó su puerta. «Julián, levántate, tienes trabajo». Él abrió, todavía medio dormido. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de pijama. Shareni estaba impecablemente vestida con un traje sastre gris. «Tu uniforme está ahí», señaló un overol azul colgado en la puerta. «Te toca lavar la camioneta, cortar el pasto del jardín principal y podar los rosales, todo antes de las 2 de la tarde». «¿Me estás jodiendo?» «No, es tu trabajo. Lo acordaste. Y te voy a estar supervisando». Shareni habló sin malicia, pero con firmeza. «Si no terminas, se considera violación de contrato. ¿Necesito recordarte las consecuencias?» Julián se puso el overol sin decir nada más. Salió al jardín donde el sol de la mañana ya pegaba fuerte. Tomó la manguera y comenzó a lavar la camioneta Escalade que antes manejaba con aire de superioridad. Ahora era él quien la limpiaba. Desde la ventana de su oficina, Shareni lo observaba. No sentía placer en verlo así. Solo sentía una tristeza profunda por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas. Pero también sentía justicia. Por fin, justicia. Suri entró corriendo. «Mami, ¿el señor Julián va a vivir aquí ahora?» «Sí, mi amor. ¿Es mi papá de verdad?» Shareni se arrodilló frente a su hija. «Sí, biológicamente es tu papá. Pero ser padre es más que sangre. Es amor, es presencia, es sacrificio. Cosas que él nunca te dio. ¿Va a darlas ahora?» «No lo sé, hijita. Eso depende de él. Mientras tanto, nosotras vamos a estar bien. Mejor que bien. Vamos a estar increíbles». La abrazó fuerte, inhalando el olor a champú y a futuro brillante. Los meses pasaron. Julián trabajaba de sol a sol. Desayunaba con los empleados en la cocina. Comía sobras. Dormía exhausto en su pequeño cuarto. Cada día Shareni le asignaba tareas. No por crueldad, sino porque realmente eran trabajos necesarios. Al principio, Julián las hacía con resentimiento, murmurando insultos entre dientes. Pero gradualmente algo cambió. El trabajo físico, la humildad forzada, el ver a Suri crecer sin conocerla. Algo comenzó a romper la coraza de arrogancia que había construido durante 40 años. Una tarde, después de terminar de arreglar una gotera en el techo, bajó sudado y sucio. Suri estaba en el jardín haciendo su tarea. Lo miró con curiosidad. «Hola», dijo la niña tímidamente. Era la primera vez que le hablaba directamente en meses. Julián se quedó paralizado. «Hola», respondió torpemente. «¿Es difícil ser jardinero?» «Sí, mucho. El sol es cruel y las plantas son complicadas. Pero el jardín se ve bonito. Los rosales están floreciendo. Mi abuelito estaría contento». Julián sintió algo extraño en el pecho. ¿Orgullo? ¿Por haber hecho bien un trabajo de jardinero? Era absurdo, pero era real. «Gracias», murmuró. Suri sonrió y volvió a su tarea. Julián se fue a su cuarto y por primera vez en su vida lloró. No de rabia o frustración, sino de algo diferente. Quizá arrepentimiento. Quizás el inicio de una conciencia. En su habitación del segundo piso, Ricardo observaba la escena por la ventana. Sonrió débilmente. Tal vez, solo tal vez, su hijo aún tenía redención. Ricardo murió un martes por la tarde, 3 meses después del infarto. Estaba rodeado de Shareni, Suri, Socorro y Mendoza. Su muerte fue pacífica, sin dolor. Simplemente dejó de respirar mientras sostenía la mano de Suri. «Abuelito». La niña lloró sobre su pecho. «No te vayas». Pero él ya se había ido. Con una sonrisa en los labios y la satisfacción de haber arreglado su error más grande, no haber detenido a Julián años atrás. El funeral fue masivo. Cientos de empleados, socios comerciales, amigos de décadas,
Todos querían despedir al magnate que había construido un imperio con honor. Shareni pronunció un discurso emotivo sobre el hombre que le había dado dignidad cuando nadie más lo hizo. Julián asistió vestido con su overol de trabajo, parado al fondo. No lloró públicamente, pero esa noche en su cuarto sollozó hasta quedarse dormido. Una semana después, Mendoza convocó a la lectura oficial del testamento ante notario público. No había sorpresas. Todo era como Ricardo había explicado. Suri heredaba $210 millones. Shareni la administraría hasta su mayoría de edad. Julián no recibía nada salvo la oportunidad de trabajar, pero había una carta adicional, personal, de Ricardo para Julián. Mendoza se la entregó en privado. «Hijo, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Quiero que sepas que a pesar de todo lo que hiciste, nunca dejé de amarte. Eras mi hijo, mi sangre, mi responsabilidad. Fallé como padre. Te di todo menos límites. Te enseñé a tomar, pero no a dar. A exigir, pero no a agradecer. Y pagaste el precio de mi fracaso. Estos 10 años que te di no son un castigo, son un regalo. La oportunidad de conocer el valor del trabajo, el valor de la humildad y el valor de una hija que nunca conociste. Suri es extraordinaria y es mitad tuya. Conócela, no como magnate, sino como hombre, como padre, porque ahí es donde tu verdadera herencia está. No en dinero, sino en la posibilidad de ser mejor. Te amé hasta el final. Papá. Julián leyó la carta 3 veces, la dobló cuidadosamente y la guardó en el único cajón de su mesita de noche. Era lo único valioso que poseía. 6 meses después del funeral, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Shareni resultó ser una CEO natural. Tomó cursos acelerados de administración, finanzas y liderazgo. Implementó cambios progresivos en la corporación. Mejores sueldos para empleados, programas de capacitación, expansión a nuevos mercados. Los hoteles de La Vega se convirtieron en los primeros en México en ofrecer semanas sabáticas pagadas a su personal. La noticia salió en todos los medios. Shareni apareció en la portada de Forbes México como la CEO que revolucionó la hospitalidad. Suri estudiaba en el colegio americano, rodeada de compañeros que la aceptaban sin importar su origen. Era una niña brillante, amable, y conservaba esa pureza que había maravillado a Ricardo. Tenía terapia semanal para procesar todo lo que había vivido, la pobreza, el desprecio, la muerte de su abuelo. Pero estaba sanando, y Julián continuaba trabajando. Pero algo había cambiado. Ya no murmuraba insultos, ya no arrastraba los pies con resentimiento. Hacía su trabajo con esmero. Aprendió carpintería y reparó muebles viejos de la mansión. Aprendió plomería y arregló tuberías. Se convirtió en alguien útil. Una tarde, Suri lo buscó en el jardín. Tenía 9 años ya. Había pasado el tiempo rápido. «Señor Julián, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de ciencias? Es sobre plantas y tú sabes mucho de jardinería». Era la primera vez que le pedía ayuda. Julián sintió que se le cerraba la garganta. «Claro, ¿qué necesitas?». Pasaron 2 horas juntos, Julián explicándole sobre fotosíntesis, abonos, ciclos de crecimiento. Suri escuchaba fascinada, tomando notas. Cuando terminaron, la niña lo abrazó rápidamente. «Gracias, eres buen maestro». Se fue corriendo. Julián se quedó congelado. Su hija, su propia hija, lo había abrazado. Y no sintió asco ni rechazo. Sintió amor. Un amor tímido, quebrado, pero real. Shareni lo había visto todo desde la terraza. No dijo nada, solo asintió para sí misma. Quizá Ricardo había tenido razón. Quizá las personas podían cambiar. Lentamente, dolorosamente, pero podían. 10 años después, Julián de la Vega cumplió su contrato. Había trabajado como jardinero, chofer, plomero, carpintero y 1000 oficios más durante una década completa. Tenía 55 años, manos callosas y arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero algo en él era diferente.
Había paz. Por primera vez en su vida, paz. Shareni lo llamó a su oficina un viernes por la tarde. Tu contrato termina mañana. Eres libre de irte. Julián asintió. Lo sabía. ¿Tienes planes?, preguntó Shareni. Voy a rentar un departamento pequeño. Conseguir trabajo regular. Ya no necesito esto, señaló alrededor de la mansión. Solo necesito vivir honestamente. Shareni sacó un sobre de su escritorio. Don Ricardo me dio instrucciones. Si al final de los 10 años consideraba que habías cambiado realmente, debía darte esto. Julián abrió el sobre. Adentro había un cheque por $1.000.000 y una carta. Hijo, si Shareni te entregó esto, significa que lo lograste. Cambiaste. Me equivoqué en muchas cosas, pero no me equivoqué en darte esta oportunidad. Este millón no es para vivir de riqueza, es para empezar de nuevo con dignidad. Úsalo sabiamente. Y recuerda, la verdadera fortuna que dejas atrás no es dinero. Es una hija que ahora te conoce como persona, no como título. Esa es la herencia que realmente importa. Estoy orgulloso de ti, papá. Julián no pudo contener las lágrimas. Después de todo, su padre había creído en él. Hasta el final. No voy a tomar el dinero, dijo, devolviendo el cheque. Shareni lo miró sorprendida. ¿Por qué no? Porque ya tengo lo más importante. Tengo el respeto de mi hija. Tengo un oficio honesto. Tengo paz interior. Julián sonrió. El dinero solo me haría retroceder. Quiero seguir siendo quien soy ahora. Un hombre simple que trabaja con sus manos. Shareni estudió su rostro buscando señales de mentira. No encontró ninguna. Entonces me quedo con el dinero. Lo pondré en un fondo para Suri, para su educación universitaria. Perfecto. Se dieron la mano. Ya no como enemigos, no exactamente como amigos, pero como dos personas que habían sobrevivido una guerra y habían aprendido de ella. Julián salió de la oficina y caminó por los jardines que había cuidado durante 10 años. Los rosales florecían magníficos, los árboles frutales daban sombra perfecta. El pasto estaba impecable, era su obra, su legado real. Suri lo vio desde la ventana de su habitación. Tenía 16 años ahora, hermosa y brillante. Estaba aplicando a Harvard con promedio perfecto. Bajó corriendo para alcanzarlo. ¿Es cierto que te vas? Sí, mi contrato terminó. Volverás a visitarnos. Julián la miró. Su hija, la niña que él había rechazado, insultado, ignorado, y que ahora lo miraba con cariño. Si me lo permites, me gustaría venir los domingos, para trabajar en el jardín, sin paga, solo para estar cerca. Suri sonrió. Me gustaría eso, y quizá podríamos almorzar juntos después, conocernos mejor. Me encantaría. Se abrazaron. Un abrazo real, prolongado, con significado. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas. Julián salió de la mansión llevando solo una maleta pequeña con su ropa. No miró atrás. No necesitaba hacerlo, porque lo más valioso se quedaba ahí. El amor de una hija que él no merecía, pero que, por gracia, había ganado. Shareni observaba desde la terraza, Suri a su lado. El abuelito tenía razón, ¿verdad, mami? Las personas pueden cambiar. Algunas personas, mi amor, no todas, pero algunas sí. Cuando el dolor es suficiente y la lección clara, Shareni abrazó a su hija. Tu padre destruyó su vida por codicia, pero tu abuelo le dio chance de reconstruirla con humildad. Y esa es la verdadera justicia, no el castigo eterno, sino la oportunidad de redención. Suri sacó de su bolsillo el dibujo viejo, el que había dejado en la caja fuerte 11 años atrás. Shareni lo había encontrado entre las cosas de Ricardo y se lo había dado enmarcado. Ella y su abuelo tomados de la mano, con el sol amarillo arriba. Él cumplió su promesa, ¿verdad? Nadie le robó el corazón. No, mi amor, tú se lo protegiste, con amor puro, con bondad real. Y eso cambió todo. El sol se ocultaba detrás de los jardines perfectamente cuidados.
La mansión de la Vega brillaba bajo la luz dorada, y en algún lugar el espíritu de Ricardo descansaba en paz, sabiendo que la sangre, el apellido y la fortuna habían terminado en las manos correctas. Las manos de una niña de 6 años que eligió dar amor en lugar de tomar dinero, y que con eso salvó a una familia entera de su propia codicia. Así llegamos al final de la historia de hoy. Te invito a apoyarnos con tu like y no olvides suscribirte a Palabras Narradas para que no te pierdas las próximas historias. Bendiciones.